Ministerio de Educación. Bueno, a nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Gestión Descentralizada, les damos una cordial bienvenida a la primera asesoría especializada denominada Reinserción y Continuidad Educativa. La Comunidad de Práctica de Gestión Educativa es una plataforma puesta a disposición por el Ministerio de Educación a través del portal EduTalento Regiones, para el fortalecimiento de las iniciativas regionales y locales de las DRE, UGEL y gobiernos locales articulados a estas instancias. La asesoría de hoy busca brindar orientaciones a los equipos técnicos y especialistas de las DRE y UGEL para la mejora de las iniciativas de gestión educativa que se impulsan en el territorio para reinserción y continuidad del servicio educativo. Bien, damos un cordial saludo a los directivos de las DRE, GRE y UGEL y participantes de la Comunidad de Práctica de Gestión Educativa, la COG. Muchísimas gracias. Ahora les damos las palabras a la directora de Fortalecimiento de Capacidades, la señora Liliana Vargas Mayaupoma. Muchas gracias, Pedro. Bueno, saludar en primer lugar a todos los asistentes. Realmente para nosotros siempre es un gusto cada vez que iniciamos estas actividades en la comunidad, poder contar con su asistencia. Eso nos refleja interés, nos refleja siempre una posibilidad de también acercar algunos elementos de soporte directamente vinculantes a la mejora de las iniciativas que ustedes vienen implementando en el territorio. Así es que por ello saludarlos. Veo que ya están conectados desde diferentes regiones, desde Puno, desde Cajamarca. Veo también que hay participantes que están desde Lima provincias. Así es que realmente ya con 112 asistentes, el día de hoy, como ha señalado Pedro, vamos a arrancar una serie de actividades que combinadas entre dinámicas más en lógica de conferencias como la de hoy, donde podamos tener una posibilidad de intercambio, en otras que en función a los ejes temáticos que sus iniciativas estén abordando, tendremos espacios de asesorías un poco más acotadas de repente por ejes, y poder sobre ello ir avanzando, ¿no? El día de hoy también, de igual manera, se les ha convocado porque sus iniciativas han ido generando condiciones habilitadoras para la reinserción y la continuidad educativa. Y en esa medida poder también pensar un poco en lo que viene para efectos de digamos, estas acciones que necesitamos impulsar en territorio. Así nos acompaña el equipo de la DGG, Angie Ceballos por un lado, y también el equipo de EBR con Kate Samaniego. Así que muchísimas gracias también por estar con nosotros. Y sin más, arranquemos por favor este espacio de trabajo y siéntanse en total confianza de ir generando sus interacciones a través del chat. Con el equipo vamos a estar facilitando los alcances y poder hacer de este un espacio bastante productivo. Muchísimas gracias. Bien, ahora queremos conocer un poco a las expertas que hoy nos van a acompañar, ¿no? Como bien dijo Liliana, nos acompaña hoy día a Angélica Ceballos, que es de la Dirección General de Gestión Descentralizada, y Keisa Baniego, Dirección General de Educación Básica Regular. Antes de eso, quisiera darle algunas precisiones, por favor, que se compartirá un enlace de registro de asistencia, como ya se mencionó, en el cual los participantes deben registrarse, por ahí por el chat del Zoom. Podrán acceder al enlace que se estará colocando durante la sesión a través de este chat. Los participantes también podrán escribir las preguntas que crean necesarios en el mismo chat de este canal. En la asesoría de hoy, reinserción y continuidad educativa, abordaremos 4 temas igualmente importantes. Uno de los temas, o el primer tema, será caracterización y priorización del público objetivo para las estrategias de reinserción y continuidad educativa. Como segundo tema, recursos para las instituciones educativas para la reinserción y continuidad educativa. Tercer tema, recursos para las DRE, GRE y UGEL para la reinserción y continuidad educativa.
Cuarto tema, recursos para las familias para la reinserción y la continuidad educativa. Interesantes temas, ¿verdad? Bien, continuamos con las ponentes de hoy día. Angélica Ceballos es coordinadora de proyectos de la Dirección General de Gestión Descentralizada, es administradora de profesión y magíster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Sussex e Institute of Development Studies del Reino Unido. Cuenta con 13 años de experiencia en gestión, implementación y monitoreo de proyectos. La segunda ponente, Keisa Maniego, responsable de currículo para la tutoría y orientación educativa en la Dirección General de Educación Básica Regular. Es docente de carrera y magíster en currículo. Tiene experiencia en gestión de proyectos, acompañamiento pedagógico, capacitación, planificación y evaluación de programas educativos en tema de desarrollo socioafectivo y cognitivo. Gracias y bienvenidas. Como primer tema para empezar, tenemos caracterización y priorización de público objetivo para las estrategias de reinserción y continuidad educativa. Dejamos con ustedes a Angélica Ceballos. Bienvenida, Angélica. Bienvenidos a todos y todas a esta sesión de asesoría. Muchas gracias por la invitación. Como comentó Pedro, mi nombre es Angélica Ceballos, pero todos me dicen Angie, así que bienvenidos de decirme también así. El día de hoy en esta asesoría especializada les hemos traído algunos insumos que estamos contextualizando a las experiencias que desde las DRE y la SUGEL han ido reportando y que son consideradas excelentes iniciativas en el marco de temas como reinserción y continuidad educativa. Como muchos de ustedes saben, en el año 2020 hemos lanzado desde el Ministerio de Educación la movilización por la continuidad educativa y en el año 2021, como continuidad de esa estrategia, se lanzó a nivel nacional la Estrategia Nacional para Reinserción y Continuidad Educativa. Entonces vamos a conversar un poquito de eso. El día de hoy vamos a abordar estos 5 temas que ya los han mencionado también. Por un lado vamos a hablar de caracterización y priorización de públicos objetivos y luego vamos a hablar de 3 recursos, ¿no? Por un lado, recursos para las instituciones educativas, que nos va a apoyar ahí Kate. Luego recursos para las DRE y UGEL, que lo voy a mencionar yo. Luego recursos para familias, que también lo va a mencionar Kate, y finalmente vamos a tener un espacio para la atención a consultas. Entonces, como les comentaba, ¿cuáles son los antecedentes de esta estrategia, ¿no? Por un lado, tenemos la movilización por la continuidad educativa y retorno al sistema escolar, que fue lanzado en septiembre del año 2020 y que de alguna manera bajo ese paraguas se trabajó hasta el mes de diciembre. Y ahora tenemos esta estrategia que les vamos a contar el día de hoy, que tiene como objetivo prevenir la interrupción de estudios y promover la continuidad en la educación básica a nivel nacional. Estamos esperando que esta primera fase dure hasta el mes de julio del 2021 y en función de los avances y resultados vamos a poder lanzar una segunda fase para el segundo semestre del 2021. Tener en cuenta también que esta estrategia está coordinada con el eje 4 de la ATAT, de la Asistencia Técnica Articulada Territorial, en el marco del acceso, reinserción, permanencia y culminación oportuna de los estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los productos de la estrategia? Son principalmente 3. Y el día de hoy vamos a abordarlos un poco para ver de qué manera pueden ustedes hacerlos suyos y utilizarlos en el marco de este objetivo que tenemos de recuperar a aquellos estudiantes que hayan deslindado su vinculación con la escuela o aquellos que pueden estar en riesgo de hacerlo, ¿no? Por un lado tenemos el sistema de alerta escuela, quizás algunos de ustedes ya lo conocen. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento de la propuesta pedagógica y de gestión en las instituciones educativas. Y finalmente tenemos el eje de articulación territorial para la reinserción y continuidad educativa. Entrando ya a uno de los capítulos, por decirlo así, de nuestra presentación del día de hoy, vamos a conversar un poquito sobre la caracterización y priorización del público objetivo. Entonces, les voy a dar algunas cifras nacionales, pero ya luego podríamos conversar sobre lo que cada uno de ustedes, desde su SUGEL o sus DRE, han ido identificando, quizás ya han analizado esta información que nosotros les hemos ido proporcionando durante el mes de marzo y abril, o quizás tienen otras fuentes de información que nos puedan comentar, ¿no? Por lo pronto, como escenario nacional, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado, 8.2 millones de estudiantes matriculados en EBR y EBE en el 2020.
y de ellos se identificó que 705.000, que equivale al 8.6%, corresponde a niños, niñas y adolescentes que han interrumpido sus estudios entre el 2019 y el 2020 o están en riesgo de hacerlo. Si entramos un poquito a detalle en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a poder ver cómo están compuestos estos estudiantes, pero haciendo un zoom específico en las escuelas públicas, ¿no? Hace un momento les comenté que son 705.000, pero esos 705.000 equivalen a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas. Ahora solo vamos a hablar de las escuelas públicas. De las escuelas públicas tenemos 3 grupos. Un primer grupo que son los estudiantes con estudios interrumpidos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque se ha hecho un análisis sencillo, ¿no? de continuidad, y aquellos estudiantes que teníamos en el 2019 y ya no tuvimos en el 2020 son considerados los que tienen estudios interrumpidos, lo que clásicamente conocíamos como la deserción interanual. ¿Cuántos son? A nivel nacional son 149.000 los que interrumpieron sus estudios en el 2020. ¿Y cómo están distribuidos en estos 3 grupos? 144.000 de la EBR, 1.100 de la EBE y 4.000 que se retiraron a lo largo del 2020. Es decir, sí se llegaron a matricular, pero terminaron retirándose, ¿no? Eso suma nuestro primer grupo de 149.000. Luego tenemos a los estudiantes en riesgo de interrupción, que se divide a su vez en 2 grupos. Por un lado tenemos aquellos estudiantes que han tenido algún registro por parte de sus directores o tutores en el alerta escuela y ese registro indicó que los estudiantes dejaron de mantener contacto o que no tuvieron ningún contacto o que no accedieron a estrategias de educación a distancia, y estos son 235.000 estudiantes, ¿no? 235.000 estudiantes del subgrupo de estudiantes con información en el alerta escuela reportada por las instituciones educativas que tendrían comunicación o acceso interrumpido en el 2020. Este es otro grupo que tendríamos que de alguna manera trabajar con ellos, ¿no? Identificar cuáles son sus necesidades y cómo los podemos apoyar. Por otro lado, tenemos un 66% de estudiantes a nivel nacional que no han tenido registro por parte de las escuelas en el alerta escuela. Y de ese grupo sin registro, sabemos que hay 193.000 que estarían en riesgo de interrumpir sus estudios. Y esto proviene de los cálculos que hace el sistema de alerta escuela. Entonces, como pueden ver, son 2 insumos completamente distintos. Por un lado, viene la información que proveen los tutores y directores, y con eso tenemos los 235.000, que es el grupito del medio, los que tuvieron algún problema para mantener contacto o que simplemente interrumpieron contacto. Y por otro lado tenemos a los que los directores todavía no nos han dado información al respecto, pero sabemos a través del sistema de alerta escuela que hay alguna alerta con esos estudiantes, ¿no? Los cálculos que hace alerta escuela pueden identificar qué tipo de alerta se genera. Si es una alerta roja, ¿no? Que quiere decir que debemos de prestarle un poquito más atención a ese estudiante, o puede ser una alerta ámbar, o quizás se puede reflejar como color verde, que significa que el estudiante no genera desde el algoritmo ningún tipo de alerta. Aquí podemos ver un poquito estos grupos que les estaba comentando. Tenemos la información para todas las regiones de gestión pública, que está dividida en estos 2 grupos, ¿no? Por un lado, los estudiantes que interrumpieron sus estudios, y por otro lado los que pueden estar en riesgo de interrumpirlos. En niveles absolutos, Lima Metropolitana, por tener casi 1/3 de la población estudiantil total, es la región que tiene más de estos grupos también, pero tenemos un distinto comportamiento entre regiones, ¿no? Por ejemplo, si comparan La Libertad con Loreto, vemos que los comportamientos son distintos dependiendo del público que estamos mirando, ¿no? Donde podemos también ver las cifras de otras regiones, del otro grupo de regiones del Perú. Ahí estamos, ahí tenemos la información de Lambayeque, de Ica, de Puno. Entonces, ya entrando un poquito a algunas sugerencias para la priorización del público objetivo, ¿no? Estamos compartiéndoles algunos criterios y preguntas que nos pueden ayudar desde nuestra SUGEL o nuestras DRE para decidir por dónde comenzar, porque cuando nosotros recibimos esta información de los casi 600.000 a nivel nacional y la vamos dividiendo por regiones, vemos que es un universo bastante grande, ¿no? Y puede ser un poquito abrumador para tomar alguna decisión de cómo comenzamos a trabajar con estos estudiantes. Entonces,
Entonces, algunas sugerencias que queríamos compartirles son, por ejemplo, definir qué tipo a qué nivel nos queremos enfocar o por qué nivel queremos empezar. ¿Deseamos priorizar a los estudiantes que ya están acabando la secundaria quizás? ¿O queremos priorizar a los menores de nivel primaria de grados específicos? Ese puede ser un criterio que podemos utilizar. Otro criterio podría ser la zona de residencia. Es una determinada zona más accesible para visitas domiciliarias, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de pandemia, que en muchas regiones estamos en alerta máxima y probablemente las visitas domiciliarias para trabajar este tipo de estrategias son virtualmente imposibles y quizás tenemos que hacer operativos de llamadas telefónicas. Queremos priorizar estudiantes de zonas rurales o quizás queremos empezar por zonas urbanas, ¿no? Esto también podemos ir conversando con los equipos de la SUGEL y de las DRE. Por otro lado, quizás tenemos alguna casuística en donde se vea que hay una mayor brecha de acceso por parte de niñas o al revés, también podría pasar, ¿no? Quizás hay alguna brecha específica y tenemos muchos niños y adolescentes hombres que no están accediendo a la educación. Luego, datos de contacto. A veces sucede, y muchos de ustedes lo pueden haber vivido, que en el CIAGIE no tenemos la información actualizada de los estudiantes. Entonces, contamos con mayor cantidad de datos de contacto de estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios o de los que ya interrumpieron estudios. Normalmente de los que ya interrumpieron estudios, sobre todo considerando que estamos hablando de información del 2019, quizás esa información ya está desactualizada, ¿no? Podría pasar que queremos comenzar por ellos, porque quizás ellos los consideramos más urgentes, pero no tenemos de nuestros sistemas del sector educación la información actualizada de las familias. Quizás los llamamos a los teléfonos y no contestan. Entonces, ¿qué hacer ahí? Siempre es bueno, y ahí vinculo con este último criterio, ver la posibilidad de hacer alianzas para atender al público objetivo, ¿no? Existen instancias locales, ONGs o asociaciones civiles que nos puedan apoyar, podemos aprovechar esas alianzas para priorizar algún público o quizás podemos cruzar fuentes de información para identificar estos datos que nos pueden estar faltando de las familias. Esos son algunos de los criterios que queríamos compartirles el día de hoy, pero por supuesto ustedes, que son quienes mejor conocen su territorio, pueden establecer sus propios criterios para poder trabajar con estas fuentes de información que han sido compartidas con los territorios. Ahí el equipo nos va a apoyar con un link que les vamos a enviar por el chat, entiendo, o no sé si por aquí desde la pantalla ya se puede acceder. Pedro, no sé si me ayudas aquí, pero la pregunta sería: en las iniciativas que vienen implementando o que implementarán desde su SUGEL o sus DRE, ¿qué tipo de acciones han tenido para priorizar a los grupos de estudiantes, ¿no? Acabamos de ver algunos criterios, pero quizás ustedes pueden comentarnos a través de la herramienta. Ahorita Pedro les va a dar las indicaciones de cómo entrar a esta herramienta para que ustedes puedan comentarnos cómo han trabajado ustedes con la población objetivo cuando se trata de estrategias de reinserción o continuidad y si es que han priorizado en función a algún criterio. La pregunta es, en las iniciativas que vienen implementando o implementarán, ¿han priorizado grupos de niños y niñas desde TUGEL o DRE para la reinserción y continuidad? Si es así, por favor, pedimos que nos cuenten su experiencia. Entonces, si han ingresado al Menti, ahí pueden escribir, por favor, la respuesta a la pregunta. Bien, bien. Qué buena participación. Si es sí, nos puede contar un poco sobre su experiencia, y si no, es no, también bienvenido, ¿no? Así sabemos. Sí, Pedro, me gustaría invitar al equipo de Lima Metropolitana, que sabemos que durante el 2020 estuvo trabajando con distintas estrategias para el recupero de estudiantes. Quizás lo pueden compartir en la plataforma. Ah, perfecto. Sí, hay algunos participantes de Lima Metropolitana. Justamente ahí lo estábamos viendo. Gracias, Angie. Ahí está. A los amigos de Lima Metropolitana, si nos pueden contar un poco.
Tenemos equipos de las municipalidades, bienvenidos también a este espacio de trabajo. Vemos ahí la Municipalidad de Yura. Yura. Si es posible, por favor, podrían colocar también de a qué IG pertenecen, ahí en sus respuestas. Está muy interesante lo que ponen en la herramienta, Pedro. Estoy viendo que algunas IGET han coordinado con los directores a través de WhatsApp para establecer estrategias de reinserción. He visto, por otro lado, que han hecho alianzas con distintas instancias locales, han hecho trabajo con docentes itinerantes y repartido material con las municipalidades. Algunos vi que han priorizado a los estudiantes de primero de secundaria. Vi por otro lado otros grupos que han priorizado los niños de inicial. He visto también que han comentado que han tenido enfoque territorial para hacer esta priorización. Veo también que hay algunos especialistas que saben que en sus IGET se ha hecho este trabajo, pero no han formado parte de él. No hay ningún problema. Creo que aquí estamos todos para ir compartiendo todas estas experiencias y ver qué puede salir al respecto. Veo también que están comentando que se trabajó con voluntarios para apoyar a estudiantes no conectados. Sabemos que eso se ha hecho desde el año pasado y ha sido una estrategia bastante exitosa. Veo ahí que se viene desarrollando coordinaciones con UGEL Carabaya por temas de conectividad. Veo también un comentario de la DRELM que se ha realizado el trabajo focalizado por red y modalidad y se ha trabajado con voluntarios, llevando puerta a puerta a los estudiantes, matriculándolos y llevando sesiones a sus domicilios en Huaycán. Veo también que están ahorita priorizando justamente a los estudiantes porque continúa la matrícula en el CIAGIE. ¿Qué más? Veo que la meta de la UGEL es recuperar a los estudiantes. Ay, se cortó. Ahorita vemos que vuelve a salir el comentario. En varios casos vemos que se ha hecho atención personal, ¿no? O sea, presencial, que ya depende también un poco del contexto del territorio. En muchos casos ha sido sumamente complicado trabajar con ese tipo de estrategias, pero en otros y teniendo todas las medidas de bioseguridad establecidas, sí se ha podido hacer algunas visitas presenciales, ¿no? ¿Qué más vemos por ahí? Que se ha coordinado con los aliados, están trabajando con los niños de extraedad. En la UGEL 6 con las municipalidades, han priorizado por edad. Buenísimo, hay bastantes experiencias súper variadas y por supuesto que tienen que ver un poco con digamos, con cada localidad, con cada territorio, ¿no? Y se vuelven estrategias pertinentes y adecuándose a ello. Vamos a recopilar todos estos comentarios para poder ir también retroalimentando la estrategia y las asistencias técnicas que vamos a seguir dando en el marco de reinserción y continuidad. Pero ahora me gustaría ir dándole la palabra a Kate Samaniego, que va a darle continuidad a la presentación. Muchas gracias, Angie. Adelante, Kate. Muchas gracias. Por favor, si me pueden ayudar con la presentación. Bueno, un gusto en realidad compartir con ustedes este espacio para poder brindar algunas orientaciones que contribuyan a mejorar sus iniciativas. Para iniciar, se reconoce que la interrupción de los estudios, bueno, es un problema que no solo es educativo, sino también es estructural. Y hay mucho que se puede hacer desde lo pedagógico y también desde la gestión y que ya se viene realizando, ¿no? Y que se ve desde estas múltiples iniciativas. Y en este contexto, la institución educativa, el directivo, el docente, los auxiliares, las mismas familias, entre otros actores, se convierten en actores fundamentales justamente para prevenir la interrupción de los estudios y también para promover la continuidad educativa.
Y atender esta problemática también se relaciona, si lo vemos desde el ámbito de la institución educativa, con este compromiso de gestión escolar, el 2, que nos habla del acceso de los estudiantes al servicio educativo hasta la culminación de su trayectoria educativa, según los nuevos lineamientos que han sido aprobados por Decreto Supremo 6, que salieron este año. Y por ello es importante que podamos poner a su disposición diferentes recursos que ayuden a este arduo trabajo que ya vienen realizando y para seguir brindando esta oportunidad de que los estudiantes continúen sus estudios. Como marco para construir estos recursos, ha sido importante y es importante que también ustedes reconozcan qué implica la interrupción de los estudios. Y ciertamente el riesgo de interrumpir los estudios no es lo mismo para todos los estudiantes. Y a partir de lo que ustedes mismos han recogido desde el campo, y también desde lo que nos dicen diferentes investigaciones, podemos encontrar que alrededor de esta problemática existen muchos factores que se encuentran asociados. Y hay algunos que son considerados como factores comunes y que se encuentran indicados en la presentación. Y es importante tenerlo en cuenta al momento que establecemos justamente estas diferentes acciones o intervenciones para poder actuar en función de este factor que vamos identificando que se encuentra más presente en el contexto o con nuestro grupo de estudiantes. Cuando hablamos de una precaria situación económica de las familias, hablamos de un factor que afecta a nuestros estudiantes y especialmente a las y los adolescentes, pues justamente los conduce a que se involucren en mayor medida en actividades laborales, porque hay una situación en la cual el contexto genera en ellos que también se involucren para generar ingresos económicos. Otro factor llega a ser la limitada expectativa sobre la educación, y esto porque se presentan también pensamientos que van afectando su propio autoconcepto y la autoeficacia escolar, y que lleva también un sentimiento de desesperanza. Tenemos el escaso apoyo familiar al mismo proceso educativo, y que este es un factor que afecta en la generación de condiciones y el brindar soporte para el desarrollo de las competencias de los estudiantes. La violencia escolar e intrafamiliar, ¿no? Un factor que genera sufrimiento emocional y dificultades en el desarrollo, inclusive como testigo, ¿no? Puede provocar limitaciones tanto en aspectos sociales, emocionales y evidentemente también en los cognitivos. Las dificultades para mantener la comunicación con el estudiante y su familia, ¿no? Y desde ahí se ven muchas iniciativas que están vinculadas a dar respuesta a este tipo de factor que se ha vuelto muy retador en este contexto, por lo que vivimos a través de la pandemia, porque genera estas brechas que dificultan que el estudiante pueda lograr sus aprendizajes, ¿no? Y es importante también tomar en cuenta que van a existir algunas condiciones de los estudiantes que pueden generar una situación de mayor vulnerabilidad, y la cual incrementa este mayor riesgo de interrupción de los estudios, como son las necesidades educativas especiales que se pueden estar encontrados asociados a discapacidad, las brechas de género, el embarazo, maternidad o paternidad también temprana. En septiembre del año anterior, como ya lo mencionó Angie, se lanzó esta gran movilización por la continuidad educativa y retorno al sistema escolar. Y como una acción urgente y como un punto estratégico, se implementó este sistema de alerta escuela, a través del cual los directivos podían identificar estudiantes que se encontraban en riesgo de interrumpir sus estudios, contar con un espacio para que puedan registrar y descargar información sobre la comunicación de los docentes con las familias y el acceso a las estrategias pedagógicas que podía tener el estudiante, y así como acceder a orientaciones para la implementación de acciones preventivas.
Y en esta última línea es que se generaron dos orientaciones que actualmente se encuentran alojados en este sistema de alerta escuela, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y que quedan a disposición de la institución educativa para que puedan ser aplicadas, adaptadas o considerarlo en todo caso como referencia, porque lo que busca finalmente es poder contribuir a la labor del directivo y del docente en lo que vienen realizando para afrontar esta problemática y partiendo de los resultados que te arroja este sistema. Sobre la primera orientación que nos habla orientaciones para promover la continuidad educativa, se proponen como que líneas de acción para la gestión escolar y también lo pedagógico. Y sobre la gestión escolar se reconoce al director como líder de esta comunidad educativa y que recibe orientaciones que ahí podría ayudar y que he visto que muchos se relacionan también con las iniciativas que ustedes están proponiendo, de que pueda llegar a plantear el problema, involucrar al equipo docente, ¿no? El socializar sobre lo que está pasando, sobre estos resultados en cuanto a las situaciones de riesgo, el nivel de riesgo que tenemos en la institución educativa, el poder reflexionar en torno a estos resultados, el identificar en función de estos resultados, pues, cuáles son los factores de riesgo, justamente lo mencionado, que se encuentran presentes y el cómo es que se puede llegar a intervenir dentro de lo que se encuentra en manos de la misma institución educativa. El que se pueda planificar las estrategias que podría utilizarse para poder promover la continuidad de los estudiantes, identificando específicamente quiénes serían estos estudiantes, ¿no? que necesitaríamos generar esta atención más específica, plantearnos metas, ¿no? Y acompañar al trabajo, si lo vemos desde el rol del directivo, hacia el docente. El poder generar compromisos, involucrar a la misma comunidad educativa, ¿no? Y con qué, con temas, con mensajes que harán llegar a las familias, ¿no? Sobre la importancia de la continuidad educativa, sobre generar espacios de reflexión o incluso movilizar actores locales, como bien he visto a través del ejercicio anterior y lo que revisaron sus iniciativas, también lo están promoviendo en muchas de las propuestas. El otro punto que se puede llegar a considerar también es gestionar la misma convivencia escolar, ¿no? El ver desde cómo las relaciones interpersonales saludables también llegan a tener un impacto en los estudiantes, en las familias, y desde ahí justamente el reforzar los vínculos afectivos que son necesarios para poder generar estas condiciones hacia el aprendizaje. Incluso monitorear y acompañar cada una de estas estrategias y acciones para la prevención, ¿no? Generando espacios de trabajo colaborativo, seguimiento de la situación, o incluso tenerles una lógica de gestión, el mapear una autoevaluación al finalizar el periodo escolar, ¿no? Y sobre lo pedagógico, durante la emergencia sanitaria, se está acompañando a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y brindando acompañamiento socioafectivo y cognitivo. Y en este marco también es importante que podamos realizar un diagnóstico de las necesidades de los estudiantes, así como planificar e implementar acciones para promover la continuidad de justamente nuestros estudiantes. Y se trata de continuar con la labor que ya se viene realizando, pero el foco está en prestar atención a aquellos que se han identificado que tienen este mayor riesgo de generarse la interrupción de los estudios. Y sin perder de vista que si bien otros estudiantes no están en riesgo, pues también tenemos que estar haciendo el seguimiento por si se presentara alguna situación en el transcurso del año escolar. Y para eso se identifica justamente este nivel de riesgo en asociación con lo que nos entrega aquí este sistema que es Alerta Escuela, donde se valida, es necesario validar también las necesidades de la situación real de cada estudiante a través de espacios como la tutoría individual y planificar acciones que sean pertinentes en función de estas necesidades
Entre los más generales o los más inmediatos, en lo que se encuentra la misma práctica del docente, pues desde los mismos espacios, tenemos los espacios de tutoría, ¿no? Como la tutoría individual, la tutoría grupal, si en caso existen necesidades comunes, los espacios de participación que generan también sentido de pertenencia o brindan al estudiante como que este rol protagónico también para que aborde la misma problemática, ¿no? Donde no solo es beneficiario de toda la propuesta, sino también es un actor activo para enfrentar y afrontar esta problemática. Espacios con la misma familia, ¿no? Cómo lo movilizamos para poder todos tener esta mirada común del foco en que el estudiante culmine su trayectoria educativa, o la misma orientación educativa permanente, de esta lógica, el entender que no solamente es el rol de un actor específico, como sería, normalmente se cree que es el tutor, sino en realidad toda la comunidad educativa, todos los otros docentes contribuyen justamente a esta labor, ¿no? Y sobre las otras orientaciones que tienen que ver con intervenciones para prevenir la interrupción de los estudios según factores de riesgo, pues se presentan como una propuesta complementaria a las primeras orientaciones, y este documento propone acciones ya mucho más específicas para que puedan abordar los factores asociados a la interrupción de los estudios. Y ahí, bueno, el material se encuentra disponible para que lo puedan llegar a revisar con mayor profundidad, pero dentro de los factores que hemos ido mencionando, pues se van abordando y se van entregando justamente algunas actividades, experiencias de aprendizaje, recomendaciones que pueden ser adaptadas o ser consideradas como referencia para abordar estos factores a nivel de la institución educativa, ¿no? Que esa sería un poco la orientación de este documento alojado en el sistema. Por ejemplo, tenemos que hablamos si un factor de riesgo es de limitada expectativa sobre la educación, pues lo que podemos hacer frente a ello es el poder promover el desarrollo de proyectos de vida, ¿no? Justamente generar expectativa, plantearse a una orientación a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera? Y desde ahí movilizar mis esfuerzos en el ahora. El poder proveer información también sobre los beneficios que tiene la educación a las familias y a los estudiantes, ¿no? O sea, cómo existe una diferencia entre aquellos que logran culminar su trayectoria educativa versus aquellos que no, y que mejora o que contribuyen diferentes aspectos de su vida y que van a encontrar información también en estas orientaciones para que puedan compartirlo. O incluso el hecho del poder continuar con otro tipo de estudios, ¿no? Posterior a la educación básica. O incluso el mismo hecho de fortalecer el vínculo y la mediación de los docentes, este contacto que se pueda tener, es tan importante, el sentido de comunidad y el sentido de pertenencia, que alguien está involucrado y preocupado por ti, y no solamente en el tema académico, sino también desde estamos viendo el aspecto socioemocional, que genera justamente una acción para prevenir que se dé la interrupción de los estudios. Y bueno, también van a encontrar otras acciones que podría ayudar en este desarrollo, este planteamiento de intervenciones cuando se trata de ver por factores específicos. Bien, este año, en el marco de la Estrategia Nacional para la Reinserción y la Continuidad Educativa, se están generando 3 publicaciones digitales, y que 2 de ellas ya salieron publicadas ahora a fines de marzo. La primera tiene que ver con las orientaciones para prevenir la interrupción de los estudios por nivel de inicial, primaria y secundaria, porque las orientaciones anteriores, bueno, eran unas orientaciones, se presentaban como intervenciones generales para abordar justamente la problemática en función de los factores de riesgo. Pero en la problemática efectivamente tiene sus distinciones cuando lo hablamos por cada uno de los niveles, ¿no? Y que se reconoce también a partir de, cuando leo en sus respuestas que colocaron en el METI,
en que las intervenciones están pensando en públicos distintos y por cada público distinto llegan a generar también unas acciones estratégicas que vayan en función de justamente sus características. Y por ello es que salen estas 3 orientaciones pensado en los diferentes públicos y en las características que tienen, ¿no? Y bueno, su aporte justamente está abordando estas necesidades de los estudiantes en riesgo, así es que, bueno, que queda también a disposición para que lo puedan llegar a revisar y pueda llegar a fortalecer también las iniciativas que tienen pensado en los niveles específicos. Otra orientación o otro recurso que tenemos son las orientaciones para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo para estudiantes que reingresan al servicio educativo, ¿no? Y porque estamos pensando en promover la continuidad educativa y también buscar que los estudiantes que ya interrumpieron sus estudios puedan retornar, reingresan al servicio. Pero ¿qué implica que reingresen al servicio? Pues es un estudiante que ya el hecho que haya pasado por esta experiencia se encuentra en riesgo de que otra vez pueda generarse esta interrupción. Entonces, desde ahí implica que tengamos que generar algunas acciones que permitan justamente prevenir que se dé este tipo de situación. Y para ello se propone en estas orientaciones, desde la lógica del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, algunas estrategias que van a permitir el generar estas condiciones de prevención, ¿no? Y ahí está, bueno, este material también a disposición, considerando justamente que el estudiante necesita encontrar vínculos que lo sostengan y que le brinden sentido de pertenencia y al mismo tiempo con metas educativas que lo motiven y que lo apasionen. Y en tal sentido se brindan estas actividades y recomendaciones desde este foco primero, desde las estrategias, desde la tutoría y orientación educativa, que son la orientación educativa permanente, tutoría individual, grupal, espacios de participación estudiantil, espacios con la familia y la comunidad, y desde ahí acciones más específicas, actividades que podría trabajarse pensando en las diferentes modalidades de servicio. Y estamos en construcción también de otro recurso que serían estas cartillas de buenas prácticas para los docentes y directivos, ¿no? Porque si bien se ha generado todo este esfuerzo como una medida urgente, desde el año pasado, con todo este contexto también de la pandemia, se reconoce muchísimos esfuerzos que se están realizando en todas las instancias y ahí valorar lo que hacen los docentes y directivos para abordar esta problemática en específica, ¿no? Y es admirable todo ello y estamos en contacto también con varias de las UGELes para recoger estas prácticas y sistematizarlas y poder publicarlas y ponerla a disposición de las diferentes escuelas, ¿no? Para que podamos ir aprendiendo entre los pares lo que están haciendo otros docentes y directivos como punto de inspiración también y de referencia para otras escuelas. Bien, otro punto como parte de las orientaciones es que hemos generado espacios de intercambio con las instituciones o para las instituciones educativas y para eso se están desarrollando webinars que están dirigidos a los directivos y a docentes a nivel nacional, donde se realiza el soporte pedagógico y de gestión justamente para prevenir la interrupción de los estudios. Y estos ciclos de webinar lo hemos realizado desde el año pasado. Son temas que ya están publicados en el mismo PeroEduca y la lista de transmisiones se encuentran publicados en el portal de EduTalentos. Entonces, ahí pueden ver los temas específicos que trabajamos el año anterior y que quedan a su disposición para que puedan revisarlos y que se relacionan justamente con alguna de las iniciativas específicas, quizás podría ayudarlos a fortalecer las propuestas. Y este año también se ha programado en este primer semestre un ciclo de 5 webinars, que iniciamos el primero en marzo, que ha sido como un poco dar el contexto de explicar cuál es toda la estrategia y lo que se está realizando, promoviendo quizás desde el ministerio,
y ahí poniendo a disposición de todas las instancias. Un segundo webinar tiene que ver con las orientaciones que hemos publicado para el año anterior y se buscaba reforzar, profundizar. Y el tercer webinar en función de estas orientaciones que tenían que ver con los estudiantes que regresaban al servicio educativo, ¿no? Entonces está muy relacionado entre las publicaciones y estas orientaciones, porque hemos ido contestando también algunas preguntas en los mismos espacios en vivo. Y las últimas experiencias que ya se vienen para abril y mayo, en los espacios de webinar, se va a abordar justamente la socialización de estas experiencias de directivos y docentes, con el mismo propósito de poder generar un espacio de intercambio entre los pares, ¿no? Entonces, el tiempo de este espacio es corto para poder profundizar sobre cada aspecto relacionado a las diferentes intervenciones que podrían hacerse dentro de la pedagogía y de gestión, y que podría abordar justamente cara al factor o la problemática que podemos encontrar en la escuela, pero en función de lo mencionado se pone a disposición, están en las diferentes plataformas como es Alerta Escuela, como es el portal de directivos, como es en el portal de EduTalentos, próximamente en la web también de Sigamos Aprendiendo. Y esperamos que pueda llegar a complementar los esfuerzos que ya vienen realizando desde las regiones y lo que se ve en sus iniciativas propuestas en los GLT. Gracias. Te doy pase, Angie. Gracias, Kate. ¿Seguimos con la presentación? Perfecto. Entonces ahora entramos a los recursos que tenemos disponibles para las DRE y la UGEL, y para eso hacemos un breve repaso de quiénes son los actores clave en estos temas de reinserción y continuidad. Por un lado, empezamos con los niños, niñas y adolescentes que han interrumpido sus estudios o están en riesgo de hacerlo, así como sus familias y las comunidades. Luego tenemos un primer frente compuesto por las UGEL que brindan el liderazgo y la gestión de las estrategias a nivel local, de la mano con las instituciones educativas que implementan estrategias articuladas y con las instancias de articulación local que brindan soporte para atención integral de niños, niñas y adolescentes a nivel local, de la mano con gobiernos locales, salud, protección social, la Policía Nacional del Perú y otros programas sociales. Luego tenemos todo el grupo de aliados que dan soporte a las iniciativas locales y regionales. Algunos de los aliados se están manifestando a través de la Coalición por la Educación, que es esta iniciativa que se ha lanzado desde UNESCO el año pasado en el marco de la pandemia para unir esfuerzos y poder implementar estrategias para evitar justamente este tipo de problemáticas en los sectores de educación de los distintos países. Y entonces ya tenemos un grupo de aliados identificados en ese grupo, pero también sabemos que cada territorio tiene sus propios aliados, ¿no? Como nos ponían en la herramienta hace un rato, algunas UGEL y algunas DRE ya vienen trabajando con sus aliados en el marco de este objetivo. Tenemos luego a las DRE y GRE que brindan posicionamiento de la problemática a nivel regional y también apoyan con monitoreo y con otro tipo de acción. Y finalmente los comités multisectoriales VIAE y en este caso BRAE que brindan articulación a nivel regional. Y bueno, tenemos también al Ministerio de Educación que brinda asistencia técnica en todo el proceso. Entonces aquí les mostramos una propuesta de ruta de despliegue territorial en un UG, ¿no? Nosotros, como ustedes saben, y les habíamos comentado hace un momento, en el mes de marzo hicimos entrega de data nominal a las UGELs y a las DRE que firmaron los convenios con la unidad de estadística para poder tener acceso a información confidencial. Esto se llamó los acuerdos de confidencialidad. Una vez firmados estos acuerdos, ya se le entregaba la data a la UGEL y la UGEL designaba punto focal y recibía la herramienta con un reporte que incluía este padrón nominal y eran unas fichas temáticas que ahora vamos a revisar. Ya luego podía iniciar una etapa de análisis de data y planificación interna, en donde el punto focal convoca a un equipo de trabajo, va socializando los recursos, el equipo del UGEL analiza los padrones, prioriza a los estudiantes de acuerdo a distintos criterios, que son como los que hemos ido conversando hace un momento, y se identifican acciones pertinentes para la reinserción y continuidad usando o adaptando los recursos propuestos.
Luego puede venir una etapa de despliegue de acciones de contacto y reinserción, donde el equipo del UGEL posiciona la problemática con las instituciones educativas, los directores, los actores multisectoriales y los aliados. Se van generando compromisos de articulación y luego se van aplicando las estrategias más pertinentes de acuerdo a cada territorio, ¿no? Identificando qué apoyos en recursos se pueden ir brindando, organizando despliegues mediante estrategias de sectorización territorial, y identificando y habilitando rutas de atención para los estudiantes o los niños, niñas y adolescentes que no están estudiando, pero que están de alguna manera en riesgo. Y finalmente ya podía comenzar una etapa de reporte, ya sea en la herramienta nominal o en alguna otra herramienta que tenga la UGEL o la DRE. Por supuesto, como han sido unos meses un poco complicados, con muchas actividades en paralelo, sabemos que no todas las regiones necesariamente han comenzado con estas acciones durante el mes de marzo, algunas recién están comenzando en el mes de abril. Como hemos visto también en la herramienta, todavía hay algunos especialistas que nos mencionan que no se ha hecho todavía algún trabajo de identificación de criterios o de focalización de población objetivo. Todavía estamos a tiempo porque el año escolar ha comenzado hace algunas semanas y vale la pena hacer distintos esfuerzos para poder recuperar a los estudiantes que han interrumpido sus estudios y también algunos otros para prevenir la deserción, ¿no? Entonces, como les comentábamos, recursos, tenemos 3 grandes recursos. Por un lado tenemos la herramienta de alerta escuela, por otro lado tenemos la herramienta de reporte nominal y por otro lado tenemos las orientaciones de gestión. Vamos a entrar en la siguiente diapositiva, por favor, rápidamente a revisar lo que es Alerta Escuela para aquellos que no lo conocen. Y como ya había mencionado hace un rato, Alerta Escuela es un sistema de alerta temprana para prevenir la interrupción de estudios y promover el retorno al sistema educativo de los estudiantes. Pueden acceder los directores de las instituciones educativas a la data nominal y los especialistas y AGIE de las DRE y la UGEL a nivel agregado. Pero para el 2021 se van a hacer 2 grandes ajustes. Por un lado, se va a adecuar un módulo dirigido a las DRE y UGEL que va a permitir ver de manera nominal justamente a estos estudiantes que estamos conversando el día de hoy. Por un lado, los estudiantes que interrumpieron sus estudios y por otro lado, los que interrumpieron su comunicación y su acceso. Esto está programado para el mes de mayo, pero como hemos venido mencionando, tenemos ahorita ya vigente una herramienta nominal temporal que les vamos a comentar en un momento. Alerta Escuela no está disponible para EVA todavía. Justamente ese es el segundo ajuste que tenemos que mencionar en esta diapositiva, que es que se va a habilitar el acceso a EVE y a EVA para que puedan acceder y registrar información de comunicación acceso a las escuelas, y esto va a estar listo en el mes de mayo. Buena pregunta. Siguiente. Entonces, como hemos programado este desarrollo en el Alerta Escuela para tener una herramienta nominal para las UGEL y para las DRE, para que puedan ver a los niños que desertaron o a los niños que están en riesgo de interrumpir sus estudios, lo que hemos hecho mientras tanto, mientras eso se termina de desarrollar por nuestra Oficina de Tecnologías de la Información, es que hemos habilitado esta herramienta intermedia en un archivo en línea, en un Drive bastante sencillo, a través de la firma de un previo acuerdo de confidencialidad con la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación. Hemos ido habilitando acceso a esta herramienta en Drive, en donde cada UGEL y cada DRE de manera agregada recibe la data nominal, estudiante por estudiante, de todos los niños o que interrumpieron sus estudios o que interrumpieron su comunicación y su acceso. Aquí solo una breve repasada. Los que interrumpieron sus estudios ya habíamos mencionado que son los que estaban en el CIAGIE matriculados en el 2019, pero ya no estuvieron matriculados en el 2020, ¿no? Así se calcula los que interrumpieron sus estudios, los que siempre hemos llamado la deserción. Pero también tenemos otros 2 universos, que son los estudiantes que siguieron matriculados en el 2020, pero interrumpieron su comunicación o su acceso. Y esta información ha provenido de las instituciones educativas directamente. Las instituciones educativas, ya sea los directores o los tutores, han reportado en el Alerta Escuela si es que han tenido estudiantes que han interrumpido su comunicación o su acceso. Entonces, esta información nominal también se ha incluido en la herramienta intermedia. Entonces, ¿quiénes acceden a la herramienta intermedia y cómo acceden?
los archivos se alojan en una plataforma en línea llamada SharePoint y se brinda un acceso específico a los archivos de su jurisdicción mediante un correo electrónico, al punto focal de la estrategia designado por la IGED y al especialista CIAGIA, ¿no? Tenemos todavía algunos vacíos de designación de puntos focales. Ya luego quizás podemos hacer algún cruce con la información de la asistencia al día de hoy para poder comunicarnos con ustedes y ver si es que ustedes tienen interés en formar parte de este equipo de trabajo de cada UGEL y con ello ver la posibilidad de brindarles acceso a la herramienta también. ¿Qué información contiene? Contiene datos personales de los niños, niñas y adolescentes con estudios interrumpidos, con comunicación interrumpida y con acceso interrumpido. Y también viene con casillas para registrar acciones desplegadas por cada IGED para reinserción y continuidad. ¿Es obligatorio llenar estas casillas? No. Esta información se ha preparado así y la herramienta se ha preparado así para apoyar la gestión en el marco de la reinserción y continuidad a las regiones. No estamos haciendo desde el Ministerio de Educación un monitoreo semanal, por decir así, o un monitoreo quincenal en donde veamos si llenaron o no llenaron, cuánto llenaron, si es que están bien, si es que están mal. No se trata de eso, se trata justamente de poner a disposición estas herramientas para que ustedes puedan utilizarlas. ¿Cómo se realiza el reporte? Las casillas de registro de acciones tienen opciones desplegables o espacios para descripción del caso, ¿no? Algunas son para marcar, algunas son para redactar. Cada territorio tiene la responsabilidad de determinar los mecanismos más oportunos para trabajar la data y reportar los avances. Y aquí entramos a otra herramienta, que son las orientaciones de gestión para las DRE y la UGEL, ¿no? Aquí nos hacemos la pregunta, ¿qué podemos hacer para reinsertar a los y las estudiantes y promover su continuidad educativa? Y lo hemos enmarcado en 3 bloques. Por un lado, ¿qué podemos hacer? Podemos gestionar alianzas para el desarrollo de estrategias para la reinserción y continuidad en el servicio educativo. Por ejemplo, trabajando en espacios multisectoriales o trabajando con aliados o con voluntarios, como mencionaron hace un momento, o generando espacios de participación estudiantil. Tenemos otra actividad, otra acción que podemos hacer, que son las acciones de contacto, y nosotros lo hemos enmarcado como un primer momento, ¿no? Las acciones de contacto debería ser un primer momento, un momento de diagnóstico en el que hacemos las llamadas telefónicas, o si las condiciones epidemiológicas lo permiten, podemos hacer visitas domiciliarias o podemos establecer puntos de atención, que esto ahorita pues no es tan común, pero igual lo mencionamos también, para poder identificar la casuística de estas familias que están interrumpiendo sus estudios o que están en riesgo de interrumpirlos, para luego implementar esas acciones para la reinserción y continuidad educativa. Nosotros hemos desarrollado algunas acciones para reinserción y continuidad educativa, pero por supuesto, y como ya hemos venido conversando, las acciones son muy diversas y dependen un poco del contexto de cada territorio y del expertise que tiene cada territorio en llevar a cabo estas acciones. Nosotros hemos desarrollado contenido sobre matrícula escolar, entrega de kits, entrega de cuadernos de trabajo, apoyo para la conectividad, apoyo para transporte y finalmente identificación y derivación de alertas. Todo esto que nosotros lo estamos mostrando ahorita como bullets, ¿no? Como puntos dentro de cada orientación, dentro de cada gestión, se puede encontrar en la web de EduTalentos. Nosotros estamos poniendo el link ahí a la mano derecha. Si ustedes entran a la web de EduTalentos, hay una primera pestaña que dice reinserción y continuidad educativa, y ahí van a poder encontrar una plataforma bastante amigable en donde van a poder dar clic a los botones y van a encontrar un botón para cada una de las acciones que ven aquí, y ese botón los lleva a una ficha informativa con algunos anexos y algunas herramientas que los pueden apoyar. Por ejemplo, si ustedes quieren implementar un operativo de llamadas telefónicas, pueden entrar a la web de EduTalentos, le dan clic al botón de llamada telefónica dentro de la pestaña de acciones de contacto y van a poder acceder, por ejemplo, a un protocolo de llamadas, ¿no? Que pueden ustedes ya adecuar como mejor les parezca, pero por lo menos ya tenemos algunos puntos de partida que pueden apoyar en este tipo de acciones. Y así para cada uno de los bullets que ven en esta diapositiva. Entonces ahora nos gustaría preguntarles qué acciones ustedes consideran más efectivas o les han resultado más efectivas para la reinserción y continuidad educativa desde sus DRE y UGEL. Vamos a usar la misma herramienta que usamos hace un momento, van a entrar a www.bdre.org
menti.com, que también lo pone Lili en el chat. Van a poder colocar el código de 8 dígitos, el 62183148, y luego van a poder contarnos a través de la herramienta qué acciones les han resultado más efectivas para acciones de reinserción y continuidad educativa, ¿no? Pueden tener en cuenta un contexto también prepandemia, si es que lo consideran, ¿no? Porque al final este tema de reinserción y continuidad no es un tema nuevo. Se ha lanzado una estrategia este año, sí, el año pasado se llamó Movilización Nacional, pero digamos, estrategias para recuperar a los estudiantes y para prevenir la deserción la venimos haciendo por años desde distintos frentes. Entonces nos pueden contar quizás otras experiencias que hayan visto, o quizás ustedes mismos no la han vivido, pero quizás alguien de su UGEL o de su DRE les ha comentado qué tipo de acciones se han hecho, y de eso se trata justamente el llenado de esta herramienta en este momento, ¿no? Que nos puedan contar un poquito de qué es lo que ustedes saben sobre la implementación de estrategias efectivas en este marco y podamos revisarlas entre todos. Bien, estimados participantes, les invitamos a poner sus respuestas, por favor, en la misma dinámica del Menti. A ver. ¿Qué acciones les han resultado más efectivas para la reinserción y continuidad educativa desde tu DRE o UGEL? Bien, ahí van saliendo algunos comentarios. Excelente, van mencionando comunicación directa con el estudiante y su padre. También mencionan visitas domiciliarias. Mencionan también algo muy importante en este contexto específico que estamos viviendo, ¿no? Garantizar la conectividad de los estudiantes desde la UGEL con apoyo de las municipalidades. En el caso de Piura, zona urbana, a través de redes sociales se han puesto avisos con lista de estudiantes con los que se requiere contactar y el teléfono de contacto para que lo hagan. ¡Wow! Esa es una estrategia bastante interesante. Nos mencionan también sensibilización a directores y docentes y padres de familia, la comunicación e interacción entre los agentes educativos. Esto es súper importante, como hemos mencionado en la diapositiva de actores. Todos formamos parte de una misma acción, un mismo objetivo, ¿no? Todos tenemos nuestro propio rol dentro de esta estrategia y vale bastante la pena poder coordinar con los directores y docentes para que puedan apoyar, y también con los propios padres de familia. Mencionan ahí llamadas telefónicas y visitas domiciliarias, también clases presenciales. En la UGEL 1, contar con voluntarios para atención personal, de acompañamiento y retroalimentación, quienes tuvieron a cargo entre 15 a 20 estudiantes, comunicación de padres de familia y su voluntad de que sus hijos asistan en presencial. En una comunidad, la docente logró que un grupo de 6 a 7 estudiantes trabajasen con un mismo celular, porque los padres no contaban con recursos y desde allí interactuaban. Está muy bien. Con algunas familias mediante llamadas telefónicas sale bastante, alquiler de medios de comunicación radial, se difundía la estrategia de Aprendo en Casa, campañas de sensibilización a través de diversas herramientas tecnológicas, interacciones permanentes. Justamente esto es algo que visibilizamos en la retroalimentación de Alerta Escuela, ¿no? Que algunos docentes, algunos tutores o directores mencionan que ha habido interacción y que no ha habido ningún riesgo de comunicación con el estudiante, pero en algunos casos lamentablemente se ha visto esta comunicación interrumpida, ¿no? Y ahí es donde la Alerta Escuela marca a este niño como que está en riesgo de desertar. Menciona también un especialista: me resultaron más efectivas las visitas a las familias. Mencionan también, por otro lado, visitas domiciliarias a estudiantes de zonas rurales. Voluntario también es algo que sale bastante, ¿no? El trabajo con voluntarios. Maestro casa y la implementación del servicio de internet en las 64 redes de la UGEL DATEM del Marañón. Genial. La entrega de carpetas de recuperación gestionadas desde la UGEL para que trabajen durante las vacaciones de los estudiantes con acompañamiento de los directores. Exacto, esa estrategia que lanzó la EBR. Trabajo coordinado con aliados, autoridades locales y líderes comunales. Sí, esto es también súper importante, ¿no? Coordinaciones con las autoridades provincial, distrital y de la comunidad.
Excelente, buenísimo. Vemos que hay mucha diversidad también, ¿no? En el tipo de acciones que han resultado más efectivas. Nosotros queremos felicitarlos por todo lo que vienen trabajando. Realmente es muy gratificante ver todas estas experiencias que ustedes nos van compartiendo. Vale la pena también hacer luego énfasis ya más profundos en esto, y para eso luego les vamos a comentar cómo pueden involucrarse en la COP para que puedan compartirnos sus buenas prácticas específicamente para reinserción y continuidad. Por ahora voy a darle la palabra a Kate para continuar con la presentación, que ya estamos entrando en la etapa final. Gracias. Adelante, Kate. Gracias, Angie. Bien, como parte de esta videoconferencia, el último bloque tiene que ver con, y como parte de la presentación, los recursos para las familias. Y las familias se ve y se reconoce como un actor clave, y como he visto en sus respuestas que han colocado en el Mentí, pues es también el trabajar con las familias una acción efectiva que ayuda a abordar esta problemática de la interrupción de los estudios. Y conocemos de la importancia que tiene la familia en la vida de los estudiantes, y no solo para el desarrollo de competencias, sino para que también culminen su trayectoria educativa de manera satisfactoria. Y cómo el tema de sus propias expectativas, la expectativa que tenga la familia sobre el estudio y el cómo va a contribuir a su vida, tiene una gran influencia sobre la propia expectativa que se forma el estudiante frente a lo que sería el continuar con su trayectoria educativa, o cómo el apoyo de una familia puede hacer la diferencia, ¿no? Y más ahora en este contexto. Entonces, desde ahí veo que hay muchas iniciativas que están abordando también como un eje, o quizás como centro de su propuesta, el trabajo de la familia. Y desde la propuesta del Ministerio de Educación, estamos trabajando desde un marco que es Somos Familia, y lo que busca es poder fortalecer las competencias parentales de los padres y las madres, ¿no? O los cuidadores, y considerando que para ellos también no es sencillo el poder afrontar este acompañamiento al aprendizaje, ¿no? Y más en este contexto que resulta muy retador para todas y todos. Y existen muchos otros componentes detrás en el mismo contexto familiar que pueden hasta dificultar el realizar esta acción. Entonces, con ello, considerando esta situación, pues Somos Familia ya es una propuesta que se viene desarrollando desde el 2019, y que en el marco de la movilización y esta estrategia abordando esta problemática, pues en los espacios que se tiene disponibles se están abordando algunos temas específicos que están alineados a la continuidad educativa y a la reinserción escolar. Y reconociendo la importancia que tiene la educación en la vida de sus hijos e hijas, y brindando alternativas para que puedan acompañar a sus hijos en esta experiencia que tenemos desde ahora, estas modalidades tan distintas, y partiendo desde una crianza que pueda ser positiva, que contribuya a su desarrollo integral y sobre todo al bienestar del estudiante, pero asimismo de la propia familia. Y para ello hemos realizado una propuesta que se ha diversificado en diferentes espacios. En web tenemos en el Facebook del Ministerio de Educación, pues se transmite el programa de Somos Familia todos los jueves a las 6 de la tarde. Estos espacios tienen algunos temas que estamos desarrollando a lo largo del año que también contribuyen a promover la continuidad educativa en el servicio educativo,
reconociendo la importancia de la educación, brindando distintas alternativas, abordando algunos factores de riesgo que están presentándose también en la misma convivencia. Y este espacio va acompañado también de especialistas que abordan estos temas de continuidad educativa y se resuelven algunas preguntas en vivo. Quizás podría ayudar este espacio a complementar las propuestas que también vienen realizando. También venimos desarrollando, bueno, luego del streaming o este espacio que tenemos desde el Facebook de Minedu, pues desarrollamos artículos o infografías, justamente otra forma de volcar este contenido y diversificarlo, que resume el tema que se está abordando con tips, con recomendaciones para el rol que tienen las familias, ¿no? Y que están publicadas en Pero Educa, que existe una sección donde se habla de familia y comunidad. Y en ese mismo espacio también se encuentran videos, audios con temas que van dirigidos a las familias. Y muchos de ellos se encuentran orientados a abordar la problemática, pero también considerando el contexto que estamos viviendo. En Spotify también se publican audios que van dirigidos a las familias, que inicia con el Somos Familias, y que se están produciendo luego de generar estos espacios de los streaming, y se generan, bueno, estos audios que salen publicados como que de 3 a 5 minutitos, y que están relacionados justamente a brindar estos consejos más prácticos en poco tiempo sobre la importancia de la continuidad educativa en la vida de sus hijos e hijas. Si bien un espacio llega a ser la web, tenemos también las redes sociales, tenemos también en televisión que desde el 24 de abril, ya la siguiente semana, el sábado, se inician los programas de Somos Familias, que tienen una duración de 30 minutos, en la cual vamos a abordar también temáticas que estén relacionadas con la problemática y que ayuden a prevenir o promover, en todo caso, la continuidad educativa. Y tiene un formato súper amigable de magazine, con segmentos inclusivos, donde se habla de recomendaciones pensadas para el contexto, con el uso del recurso de apoyos visuales, con un conductor, un personaje, que va guiando justamente una historia que busca desarrollar o atender una problemática de una familia, con un invitado experto que pueda brindar también algunos tips o recomendaciones que sean claves para abordar el tema. Y en radio, bueno, también es otro espacio que esperamos tener pronto una fecha de inicio del programa. Pero que estas dos últimas, la televisión y el radio, justamente son unas propuestas que nacen a partir de la necesidad que se ven que las familias necesitan estos contenidos, ¿no? Necesitan también orientaciones que vayan dirigidos a ellas, a ellos, para poder el generar estas condiciones que permitan fortalecer también el aprendizaje de sus hijas e hijos, ¿no? Porque ellos también están acompañando su aprendizaje ahora y más, que nos encontramos muchos en esta modalidad remota, ¿no? Y estos materiales, bueno, también pueden ser compartidos con los docentes, con los directivos, porque es un material que puede llegar a adaptarse para que pueda ser trabajado en esta lógica de una acción que permita fortalecer el vínculo con la familia, que permita acompañarlos a ellos en este proceso en el cual a su vez se encuentran generando este propio acompañamiento a sus hijos e hijas, ¿no? En la lógica de que puedan fortalecer también sus competencias para que pueda generarse este ambiente o esta convivencia con un mayor bienestar y que se pueda lograr el aprendizaje de sus hijos e hijas, ¿no? Y todo esto, bueno, queda también a disposición para que puedan revisarlo, puedan compartirlo, difundirlo o tenerlo como referencia
principalmente para que lo puedan trabajar, ¿no? Con este grupo de estudiantes que quizás ya han interrumpido sus estudios o están en riesgo de hacerlos, ¿no? Y ayude también con las iniciativas que están generando. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Kay y Angie. Agradecemos la información brindada, compartida, y estamos seguros que será de mucho provecho para la reinserción y continuidad educativa. Ya estamos en el momento casi final de esta asesoría, de esta primera asesoría, y pasamos al momento de la rueda de preguntas que pueden ir dejando por favor en el chat de este Zoom. Sin embargo, las experiencias en cuanto a la reinserción son muy provechosas y necesitan ser compartidas. Entonces, antes de pasar a las preguntas y respuestas, las respuestas que van a ser brindadas por las ponentes de hoy día, vamos a invitar a que nos compartan sus experiencias a dos invitados. Primero viene al señor Julio Ardiles, que es de la Municipalidad de Yura de Arequipa. Él es asesor de esa municipalidad. Después, seguidamente, también invitamos a la señora Jenny Regalado, especialista del OGEL Alto Amazonas, Yurimaguas. Entonces, empezamos, por favor, y abrimos micro al señor Julio Ardiles. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Primeramente, un saludo muy especial por encargo de nuestro alcalde a todos los participantes. Nuestra experiencia consta de lo siguiente. El distrito de Yura tiene dos partes bien definidas en su territorio. Una que es la zona rural y otra que es la zona emergente, que corresponde al cono norte de la ciudad de Arequipa. En la zona rural definitivamente no existe señal de televisión, no existe señal de telefonía, y eso representaba un grave problema para que los alumnos puedan continuar con sus actividades educativas. Lo que hizo la municipalidad es, en 6 pueblos rurales del distrito de Yura, instaló televisores en los locales sociales con señal satelital, para que los niños puedan acceder a sus clases, y el personal de la municipalidad, el personal de desarrollo social de la municipalidad, acompañaba y apoyaba a los docentes en las visitas que se hacían de acompañamiento a los alumnos y también para darle orientación a los padres. Pero luego también encontramos otra realidad bastante preocupante. Como le decía, el cono norte de Arequipa es una zona emergente donde durante estos últimos 10 años se ha venido dando una serie de ocupaciones de tierra. Ya tenemos una gran cantidad de asentamientos humanos. La mayoría de estos asentamientos humanos que están en proceso de saneamiento físico legal definitivamente no cuentan con agua, no cuentan con desagüe, no cuentan con luz y menos con señal para comunicarse. Entonces, por esa razón es que la municipalidad está desarrollando el proyecto Mejoramiento de los Servicios Educativos y Acceso de Internet en la zona en consolidación urbana y rural del distrito de Yura, provincia y departamento de Arequipa. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Con esto lo que estamos haciendo es tejiendo toda una red de Internet para que los estudiantes del distrito de Yura, de las zonas más deprimidas, como también los estudiantes de la zona rural, puedan tener acceso a sus clases a través de la señal de Internet y también a través de la señal telefónica. Asimismo, estamos haciendo una gestión con la empresa Yura S.A., quienes ya se han comprometido en dotar de tablets a la población, a los niños de la zona rural, que es su zona de influencia. Y estamos terminando el documento que vamos a presentar esta semana que viene a la Gerencia Regional de Educación y al Gobierno Regional de Arequipa, también para solicitar el apoyo de tablet. Para ellos estamos haciendo un análisis por cada una de las instituciones educativas. Está colaborando mucho la UGEL Norte, naturalmente los directores de cada uno de los colegios nos están haciendo llegar cuáles son los principales problemas que han encontrado con sus alumnos para que ellos puedan conectarse. Hay una serie de problemas, es una realidad bastante
complicada la que tienen nuestros alumnos y los padres de familia. Hay familias que no cuentan con un teléfono celular, no cuentan con un radio, entonces el tema es bastante complicado. Y en base a ese análisis estamos preparando el documento que vamos a presentar a la gerencia regional y al gobierno, gerencia regional de educación y al gobierno regional de Arequipa, quienes ya han manifestado que van a hacer una adquisición de tablets para entregar a los alumnos en la zona más deprimida. Para ello también estamos en una estrecha coordinación con la UGEL Norte. Por su lado, los docentes, el equipo de la UGEL ya han coordinado, se está estableciendo un nivel de comunicación para organizar temas de capacitación para los docentes, ir construyendo una plataforma mucho más sólida de la que están usando en este momento, que es una plataforma de uso libre, para que de esa manera también podamos hacer el seguimiento y la evaluación de todo este proyecto, porque necesitamos medir cuánto vamos avanzando. Sabemos que el Ministerio de Educación tiene su propia metodología de evaluación, pero nosotros el proyecto lo necesitamos medir al detalle para que de esa manera luego también podamos justificar la inversión que se está haciendo, ¿no? Porque en realidad la inversión es bastante importante. Estamos colocando más de 40 postes con antenas para que de esa manera, con señal inalámbrica, los alumnos se puedan comunicar sin ningún tipo de problema. Esa es la experiencia que estamos trabajando. Sabemos que tenemos que perfeccionarla y es por eso que estamos al tanto de todo este proceso que viene también impulsando el Ministerio de Educación, las gerencias y las direcciones regionales de educación y la SUGEL, ¿no? Estamos ahí al tanto con una comunicación directa con nuestros directores para poder articular de la mejor manera el proyecto. Muchas gracias, estimado Julio. Gracias por compartir la experiencia. Ahora le damos la palabra a la señora Jenny Regalado. Ella es especialista del UGEL Alto Amazonas de Yurimaguas. Adelante, estimada Jenny. Muchas gracias, señor Pedro Panduro. Muchas gracias al ministerio. Sí, mi nombre es Jenny Regalado Montoya, soy especialista de la UGEL Alto Amazonas Yurimaguas. Estoy encargada de los CERFAS. La mayor cantidad de la población en Yurimaguas está en la zona urbana, que es en el espacio poco en comparación a la ruralidad que tenemos. Entonces, existen alumnitos que en los años anteriores no tenían la posibilidad de desarrollar sus estudios secundarios, debido a que se encuentran en las zonas más alejadas de nuestro Alto Amazonas. Entonces, el ministerio, gracias a Dios, ha implementado un programa, que son los CERFAS. A esos CERFAS llegaban en la etapa presencial, alumnitos de, por supuesto, los lugares más recónditos, desarrollaban las actividades durante 15 días y los otros 15 días en el CERFA, en la institución educativa, y los otros días lo hacían en su casa. Entonces, en esta etapa de pandemia, ¿cómo llegar a esos alumnos? Difícil, ya que la radio ahorita no llega a esas comunidades y en algunas comunidades que llega no tienen radios para poder escuchar. Entonces, lo que se ha hecho es lo siguiente. A esta gran extensión de comunidades que alimentan a los CERFAS se ha mapeado y se ha dividido entre la cantidad de docentes. Así que 2 o 3 docentes se van a determinado lugar y hacen la atención como si fuera el CERFA normal, pero en espacios más pequeños. En grupos más pequeños. Y se van a las casas también de los alumnos, visitan. Se trata de desarrollar la modalidad CERFA en esta etapa a distancia.
Los docentes se van una vez al mes, ellos lo llaman a entrada a territorio. O sea, esta vez ya no van al CERFA, sino que el CERFA, como si lo dividieran en 3 o 4 CERFAs más pequeños, que los ubican en diferentes partes y ahí hacen las actividades con los alumnitos. Les llevan fichas. El primer mes, pues, les llevan fichas, hacen sesiones con las mascarillas, con el distanciamiento, y al siguiente mes dejan otra vez las fichas y hacen la retroalimentación. Bueno, a nosotros nos ha favorecido bastante porque la mayor cantidad, podríamos decir un 88% de alumnos de los CERFAs que antes participaban en la presencialidad, hoy lo siguen haciendo. Gracias. Muchas gracias, estimada Jenny. Gracias por su participación y contarnos las acciones que están tomando justamente para el tema que estamos ahora exponiendo. A ver, los comentarios con respecto a estas dos intervenciones les dejamos a cargo de Kate y Angie. Adelante. Gracias, Pedro. Me voy a permitir hacer algunos comentarios y de ahí le doy la palabra a Kate. Bueno, por mi lado, felicitar las iniciativas que nos han compartido Julio y Jenny. Creo que es bastante interesante ver, por ejemplo, acciones como la instalación de televisores en espacios comunales. Habíamos escuchado ya de algunas experiencias parecidas y sabemos que son bastante provechosas, sobre todo en espacios donde la conectividad es bastante baja, entonces es necesario que se agrupen los estudiantes para que puedan tener acceso a los contenidos de Aprendo en Casa. También suena bastante interesante que la municipalidad haya acompañado a los docentes en las visitas a los estudiantes, ¿no? Siempre esto puede reforzar un poco las acciones del docente y puede brindar cierta retroalimentación en lo que se viene haciendo. Y finalmente la implementación de los postes que nos comentaban, obviamente complementa pues en esta etapa tan complicada de pandemia todo el tema de conectividad. Por el lado de los comentarios de Jenny, que nos cuenta de toda esta estrategia innovadora para trabajar con los alumnos de los CERFAs, bueno, también felicitar eso, ¿no? El hecho de que estén organizando el territorio en grupos, me imagino que les permite a los docentes tener estos espacios mensuales de visita. Yo he tenido la oportunidad de visitar distintos CERFAs en Cusco y en otras regiones y la verdad es que es una experiencia completamente distinta a la de una secundaria presencial regular, ¿no? El funcionamiento es completamente distinto y me imagino que la pandemia justo me puse a pensar que sí, pues efectivamente en este contexto afecta a las CERFAs y a los tutoriales de una manera aún más compleja, ¿no? Porque es como un semi-internado, o sea, los chicos se quedan 2 semanas y luego regresan a casa, si es que eso no está habilitado, pues cómo funciona. Pero creo que han sabido darle vuelta a eso, ¿no? Con todas estas sesiones presenciales y cumpliendo con el distanciamiento social. Quisiera preguntarle a Kate si quiere complementar o quizás dar algún comentario adicional sobre lo que nos han compartido Julio y Jenny. Gracias, Angie. Me sumo a la felicitación que has mencionado, Julio, Jenny. O sea, qué increíble lo que están realizando. Y creo que es un ejemplo dentro de lo que buscamos dentro de la gestión, ¿no? El cómo podemos generar todo este proceso de articulación con otros aliados para poder abordar la problemática, ¿no? Porque ahí leí algunos comentarios que se hablaba solamente quizás el enfocarse en el Ministerio de Educación, los esfuerzos, pues no es suficiente, porque la problemática de interrupción de los estudios no solamente es educativo, es un problema estructural. Esto viene ya de muchos años y que en el contexto en el que nos encontramos, pues toda la situación se ha agudizado, ¿no? Y la forma en que lo están abordando desde este tipo de coordinaciones y esta suma de esfuerzos es una experiencia admirable. Y cómo se están proyectando también el poder continuar con estas coordinaciones para fortalecer las propuestas que ya tienen en marcha, ¿no? Ahí escuchaba que van a involucrar a otros actores,
a nivel regional, justamente para poder atender esta necesidad que llega a ser urgente, ¿no? Y que va a permitir fortalecer lo que ya se viene trabajando. Y en esa suma de esfuerzos, creo que es importante cómo los actores que están involucrándose en toda esta construcción, porque el abordar la interrupción de los estudios viene desde todo un tema de articulación, viene el brindarles condiciones, viene el cómo se involucra ya de manera efectiva, va llegando al estudiante con un actor, y en este caso en la municipalidad se mencionaba pues el mismo personal iba acompañando al estudiante, ¿no? O la misma experiencia de Jenny, bueno, ya hay un público que atiende directamente al estudiante y está en contacto con las familias, y creo que ya más desde la parte pedagógica, lo que les diría es más bien el quizás no tomar en cuenta el que es importante siempre fortalecer la parte del vínculo. Si bien ahora este contexto nos presenta como que toda esta situación retadora en la cual somos muy puntuales en las comunicaciones, en esas mismas comunicaciones, en la forma que estamos llegando, el aprendizaje es lo que queremos desarrollar en ellos, pero para poder generar aprendizaje necesitamos también justamente desarrollar toda la parte o cuidar la parte emocional, ¿no? Y de ahí esto justamente para poder contribuir al bienestar. Entonces, el soporte y la contención que podamos brindar al estudiante y a sus familias va a tener un claro impacto en la propia autoeficacia del estudiante para el poder generar justamente el desarrollo de estas competencias, ¿no? Y estas comunicaciones y estas condiciones que estamos brindando justamente para que se dé la comunicación y que pueda acceder a estos espacios de aprendizaje, pues son importantísimos, ¿no? Justamente para poder el prevenir que se dé la interrupción de los estudios. Entonces, desde ahí solamente sería esa idea para fortalecer, pero que felicito las iniciativas que están realizando, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Kate y Angie, también por acompañarnos hoy día. Realmente estamos muy contentos porque con ustedes iniciamos esta primera asesoría especializada, ¿no?, del año. Estamos seguros que es de mucho beneficio para todos los participantes, para que justamente contribuir y reforzar sus iniciativas. Gracias. Recordarles, antes de terminar, antes de darle el paso a la directora Liliana Vargas, recordarles que las presentaciones, los PPTs y el video de esta sesión estarán disponibles en la comunidad de prácticas de gestión educativa, en la plataforma de EduTalentos. El link es www.edutalentos.p/com. Entonces, por favor, por ahí se va a estar colgando esta información, los insumos de hoy día. www.edutalentos.pe/com. Ahora damos las palabras de cierre a Liliana Vargas. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Pedro. En efecto, también agradecer a Kate y a Angie y a quienes han también compartido un poco los alcances de sus acciones en territorio, desde la Municipalidad de Yura, desde la UGEL Yoimaguas, y a todos los participantes que además han estado interactuando con las preguntas que hemos ido soltando. Es un primer espacio para acercarnos, trasladarles un poquito también de las orientaciones de lo que estamos poniendo a disposición como herramientas, como recursos, para que ustedes también puedan ir identificando de repente cómo enganchar esto a las propuestas de acción que ustedes ya vienen desarrollando. Pero también es un espacio importante para ir justamente poniendo un poco desde su gestión en conocimiento por dónde están desplegando sus acciones, y eso nos permite a nosotros como equipo también canalizar, y seguramente ya en la COP de manera mucho más específica con cada equipo de UGEL o de DRE, cómo es que podemos complementar y tener espacios de retroalimentación mucho más acotados a seguir enriqueciendo esas iniciativas que ustedes ya vienen desplegando, ¿no? Justamente con todo lo que ustedes nos han compartido el día de hoy, nosotros también con el equipo, con Kate, con Angie, seguiremos seguramente profundizando algunos elementos que los puedan ir ayudando, y podremos ir compartiendo con ustedes a través de la comunidad de práctica y en siguientes espacios como este.
Efectivamente, a nosotros nos parece sumamente valioso también todos los comentarios que nos están, alcances, que nos vienen señalando también en el chat. Y en esa medida, nosotros nuevamente reiteramos, ahora seguramente vamos a compartir un dato de unos directorios de coordinadores territoriales con quienes podrían también tener un canal directo para algunos temas vinculados al MTC. Tendremos espacio seguramente para aprovechar y abordar un poquito más algunos detalles de cada una de las iniciativas. Esta es un eje, como lo habíamos señalado al inicio, reinserción y continuidad educativa es un eje temático. Estén atentos, por favor, en la comunidad práctica. Los invitamos a que se registren, se inscriban y con su planteamiento directamente ubiquen este eje, hagan la secuencia para poder ingresar a este eje, porque ya dentro de este eje nosotros vamos a poder ir haciendo un acompañamiento mucho más específico a cada una de las iniciativas. Entonces, dicho eso, para también no extendernos más allá del tiempo que hemos previsto y programado, para que sea también un espacio ágil, nuevamente reiterarles el agradecimiento a su participación y convocarlos a seguir participando de manera activa en este espacio. Muchísimas gracias, un abrazo a cada uno, abro un poco los micros para escucharnos y despedirnos hasta un nuevo momento de reencuentro. Muchas gracias, suerte a todos, cuídense mucho. Muchísimas gracias, Angie, Kate. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Comparten el PPT. Gracias, Sí, muy ahí está amable. el Gracias. datos para mandarles la PPT. Gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos. Ya nuevamente. Su participación. Gracias por todo. Hasta luego, Sofía, por ahí te veo. Saludos a Juan. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Muchísimas gracias. A cuidarnos, a cuidarse. Gracias, muchas gracias. Saludos desde Contumasá. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.